Your precious blood has ransomed me. El mundo dentro de la iglesia. A esto le llamamos avivamiento, a esto le llamamos que Dios está haciendo grandes cosas en la iglesia, de que Dios nos está usando muchísimo. ¿Por qué? Porque nos parecemos tanto al mundo que al mundo ya no le choca el Evangelio, ya no le produce rechazo, ni le parece locura. El Evangelio ya no es locura a los que se pierden, sino que la gente no cristiana hasta compra entradas para nuestros conciertos. Le parecen muy lindos nuestros eventos, nuestros programas de televisión son digeribles para cualquier persona. ¿Por qué? Porque el mundo ya está aceptando el Evangelio. Porque a los que se pierden o a los incrédulos ya no les parece locura el Evangelio. Porque Cristo ha dejado de ser piedra de tropiezo y roca de caída, como dice la palabra. ¿Es el Evangelio ahora algo agradable para todo el mundo? ¿Es algo hermoso, alguna esperanza? Aún para los que se van al infierno por la eternidad, aún para ellos es esperanza. ¿Ha cambiado el Evangelio? ¿Ha cambiado el Señor? El mismo mundo que mató, crucificó, escupió a Cristo Jesús, hoy en día le abre las puertas y está encantadísimo con este Cristo Jesús. ¿La iglesia debe ser igual al mundo? ¿Debe ser exactamente igual? Los cristianos somos iguales. Se debe borrar la línea divisoria para que la gente vea que, bueno, al fin de cuentas es más o menos lo mismo, pero con más esperanza. Son más alegres. ¡Ah, qué lindo! No son aburridos. ¿Es así? ¿El mundo debe entrar dentro de la iglesia? ¿Es que la iglesia ha convertido al mundo de tal manera que ya el mundo está encantadísimo con el Señor y con la iglesia? ¿O es que el mundo ha entrado dentro de la iglesia y ya no se ve la diferencia? Vamos a leer 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 hasta el 18, donde nos habla de qué relación debemos tener con el mundo. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice la palabra, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el capítulo 7, el primer versículo, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí dice, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. En esta época se rechazaba a los ídolos. Y ahora lo vamos a ver lo que sucedía, qué fruto tenía este rechazo de los ídolos y esta amonestación contra la idolatría. Pero hoy en día se premia a los ídolos, ¿no? Hoy en día vemos que la línea divisoria entre los cristianos y los no cristianos se ha borrado, que el mundo ha entrado, que nuestros conciertos, nuestros eventos, nuestras predicaciones, nuestros libros se parecen muchísimo a los no cristianos. Nos parecemos motivadores, simples motivadores empresariales, nos parecemos gente que habla de autoayuda, nos parecemos a sociólogos, psicólogos. Nuestros eventos tratan de ser lo más modernos posibles, lo más suaves posibles, lo más lindos posibles a los ojos de cualquier persona no cristiana. ¿Para qué? En nombre de la evangelización. Y si invitan a un músico o a un pastor a una entrevista, él dice, bueno, nosotros no somos religiosos, yo no vengo a traer una religión, yo simplemente vengo a traer un mensaje positivo, algo positivo, un mensaje de esperanza. ¿A qué se refieren con un mensaje de esperanza? Todo va a estar bien, el país va a salir adelante, tu vida va a salir adelante. Hoy tienes un día malo, mañana tendrás un día mejor. ¿Sin Cristo? O sea, no necesitan a Cristo, no necesitan al Señor, no necesitan arrepentimiento, no necesitan fe en Jesucristo. Todo va a salir más lindo porque somos los motivadores del Señor. ¿Es así? Miren, vamos a ver lo que sucedía con los cristianos del primer siglo por su rechazo, por su amonestación a la idolatría, por su rechazo a las costumbres de este mundo, por la diferencia que había entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas.
Miren, en el año 64 después de Cristo se entabló un proceso judicial acusando a nuestros hermanos de odio al género humano. Así se dictaminó non licet vos esse, lo cual significa no tienen derecho a existir. El cristianismo se transformó así en una religión ilícita, legalmente prohibida. Lo que sucedía es que corrían muchas versiones distorsionadas de lo que hacían los cristianos en sus reuniones y sus creencias. Sumado a esto que los romanos tenían su propia religión oficial, que incluía la adoración de muchos ídolos y del mismo emperador como un ente divino. Los cristianos no solo rechazaban esto, sino que predicaban que todos esos ídolos eran vanidad y dioses muertos y falsos. Por ejemplo, tenemos el caso de Policarpo, el discípulo de Juan, que se negó a decir que el César era el Señor, diciendo que Jesús es el Señor, a lo que la muchedumbre en el Coliseo romano respondió con la acusación: es el aniquilador de nuestros dioses. De esta manera los cristianos comenzaron a sufrir cárcel, flagelación, decapitación, condena en la arena del circo romano con torturas siempre nuevas y diversas, como por ejemplo ser asados en una parrilla, comidos por leones, atados a postes y prendidos fuego para iluminar los jardines de Nerón. La religión cristiana fue declarada extraña e ilícita en el decreto senatorial del año 35, perniciosa, según Tácito, malvada y desenfrenada, según Plinio, nueva y maléfica, dijo Suetonio, tenebrosa y enemiga de la luz, Octavius de Minicio, detestable, dijo Tácito. Por eso fue excluida de la legalidad y perseguida, porque fue considerada el enemigo más peligroso del poder de Roma, que se basaba en la adoración de estos ídolos y del emperador, ¿no? O sea, mientras esto hacían con nuestros hermanos por la gran diferencia que había entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, por la gran diferencia que hay entre Dios y el Dios de este siglo, porque no querían tener comunión con las tinieblas, porque ¿qué comunión tendrá la luz con las tinieblas? Y qué concordia, dice la palabra, de Cristo con Belial. Por esto eran perseguidos, rechazados y asesinados. Mientras hoy, como decía, premiamos a los ídolos de este mundo, por ejemplo en los premios Grammy hace poco. Cuando decimos que hay un gran avivamiento, cuando decimos que es que la gente de este mundo está apasionándose por Jesús, estamos llenando iglesias, estamos llenando eventos, en realidad lo que hemos hecho es borrar la línea divisoria. Entonces ya no se nota la diferencia entre un cristiano y uno que no lo es. A la gente ya no le choca el evangelio, ya no le hablamos de pecado, no le hablamos de infierno, simplemente de esperanza. Entonces dicen, vamos a divertirnos al evento de esta gente, vamos a encontrar esperanza, porque me dijeron que Dios tiene un gran plan para mí. Eso no es el evangelio. El mundo, el problema que tenemos es que no estamos influenciando al mundo, no nos engañemos. El mundo ha entrado dentro de la iglesia y ahora somos del servicio secreto del Señor. Nadie ni se entera de que somos cristianos. Nadie se entera ni del infierno, ni de pecado, ni de la muerte de Cristo Jesús por nuestros pecados. Somos del servicio secreto del Señor. Infiltrados. No influenciándolos a ellos. Ellos nos han influenciado. Ya no nos convertimos, ya no hacemos que ellos se conviertan a nosotros, sino que nosotros nos hemos convertido a ellos. A esto, por favor, no le llamen ni avivamiento ni evangelización.